Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo Corazones y Mentes, Hearts and Minds, Vietnam 6575, un juego distribuido originalmente por Compass. Creo que esta es la tercera reimpresión, si no voy equivocado. Es un gran hit, es uno de los juegos más vendidos, con más éxito de Compass Games. Y hace unos años NAC sacó una localización totalmente traducida al castellano del juego, Corazones y Mentes, un juego diseñado por John Poniske, del cual hablaré, un minuto y medio, un par de minutos en unos momentos sobre él, porque me parece que es un diseñador muy interesante. Aquí tenéis los componentes, un mapa montado, 3 planchas de ficha, 81 cartas que están divididas en 3 mazos, un libro de reglas, un libro de juego, 2 hojas de ayuda, 2 dípticos con diagramas de flujo, porque se puede jugar en solitario jugando con el bando, digamos, americano y sus aliados y con el bando comunista, contra el bot. Luego tenemos 2 dados de 6 caras que están personalizados. Fijaros el 6, aparece ahí un helicóptero y el típico sombrero, ese gorro que llevaban en punta la población aquí en Vietnam. Y luego tenemos una bolsa de tela negra donde podemos colocar las fichas del Vietcong para sacarlas de forma aleatoria. No sé si esto es un detalle de NAC o es que en la última reimpresión de Compass ya venía también esta bolsa de tela, no lo sé. Sí que sé que NAC ha introducido algunas fichas que no estaban con la versión del juego de Compass, como por ejemplo estas fichas que veis aquí. Bien, aquí ha participado gente muy interesante en la localización. Podéis ver que está Carlos Díaz, al cual le agradezco que me pasara la copia. Lo que pasa es que he tardado mucho en subir el vídeo porque a veces me pasan cosas pero no tengo el tiempo para poder subirlo cuando me lo pasan. Tenemos en la traducción a Javier Palacios Estuca y luego tenemos en corrección y soporte a Enrique Tigueros y David Gómez Reyoso, que seguramente muchos lo conocéis, de Cruzada y Revolución, el diseñador, y que me consta que le gusta mucho este juego. Entonces, en la BGG podéis encontrar una hoja de ayuda, que es esta de aquí, que él mismo ha diseñado y que me parece que es mucho más completa, mucho mejor que la hoja de ayuda que viene con el juego, las hojas de ayuda que vienen con el juego. Así que os dejaré abajo el enlace por si estáis interesados si queréis descargar esta hoja de ayuda. Como veis, es un juego por áreas, estratégico, que funciona con cartas, se puede decir que está dirigido por cartas. De normal estos juegos no me llaman demasiado la atención, no es porque no me gusten, sino porque yo soy más de wargames hexagonales. Esto es algo que siempre he comentado en mis vídeos, me inclino más por los hexágonos que por las áreas, pero debo reconocer que este juego lo he jugado en el club, nos ha gustado a todos mucho, me ha parecido muy divertido, nos ha metido a todos de lleno en la partida, hemos estado todos muy implicados. Yo creo que este es uno de los aspectos positivos del juego, que llama muchísimo la atención. Cuando juegas te ves inmerso en la narrativa, en las mecánicas, y luego además también lo estoy jugando, de hecho por Basal también nos está gustando mucho. Entonces al final uno se queda con las sensaciones, más allá de que este sea un juego que se aproxime más o menos a mis gustos, si luego veo que el juego me gusta, pues me quedo con esa sensación. Entonces el hecho de que me haya gustado explica por qué he encontrado un momento para poder subir este gameplay. En los componentes, fichas gruesas, muy grandes, fijaros que todas las fichas se pueden ver fácilmente, mucho espacio para colocar las fichas, el mapa es muy funcional, fijaros que no ocupa demasiado espacio en la mesa, y más allá de las cartas, realmente no necesitáis ocupar más espacio alrededor de la mesa. Es fácil de desplegar, el setup es muy fácil, no os va a llevar más de 10 minutos. Luego tenemos todas las tablas necesarias impresas en el propio mapa, si no queréis utilizar las hojas de ayuda. Teóricamente ahí se sienta el jugador azul, aquí se sienta el jugador rojo, y las tablas que tenemos aquí son idénticas que las que tenéis ahí. Aquí tenemos el track de turnos, tenemos unas cajas que utilizaremos para colocar las unidades que quedan eliminadas, unidades que están en la reserva del Vietcong, ahí tenéis el track de los puntos de victoria, y tenemos algún otro track, pero vamos, es un mapa muy funcional, no hace falta ocupar más espacio alrededor de la mesa, así que es un juego que es fácil de desplegar, un juego de dificultad media. En cuanto al manual y el libro de juego, no es tan mal, pero como siempre yo soy bastante crítico con los manuales y en general encuentro difícil el puntuar un manual con un 10. Por ejemplo, con el tema de las reglas, aunque no están nada mal, me hubiera gustado que algunas reglas importantes estuvieran resaltadas en negro y tal, pero esto es una cuestión más personal, o sea que tampoco es algo que a lo mejor todos los jugadores lo ven como un fallo, ¿no? Por ejemplo, aquí a veces hay parrafadas, hubiera estado bien que si hay alguna regla importante estuviera resaltada a lo mejor en un color distinto, cosas de ese tipo. Pero bueno, no es un juego complicado, repito, fijaros que el manual tiene 26 páginas, pero es letra gruesa, tenemos tablas, tenemos también algunas fotos, ¿eh? Aquí tenemos una terminología, lo que pasa es que algunos términos que encuentro en algunas cartas no las encuentro aquí. Entonces también hubiera estado bien
que hubiera una referencia a la página donde se habla de ese aspecto. Por ejemplo, si aquí hablamos de la estación Lima 85, pues una referencia a dónde aparece algo vinculado con este concepto en el manual, ¿no? En qué página, dónde lo podemos encontrar, etc. Pero bueno, repito que esto ya son cosas que es un tema más personal que no una crítica, porque seguramente además no sé hasta qué punto NAC ha tenido limitaciones para mejorar el tema de las reglas, porque ya sabéis que hay algunas editoriales que te dicen, oye, mira, si quieres traducir, hazlo, pero no me cambies nada, ni el formato, ni me añadas nada de lo que hay en el original, ¿no? Bien, el juego está diseñado por John Poniske, que es un diseñador del cual ya he hablado en alguno de mis gameplays. Para ser exactos, hablé de él cuando subí un gameplay de este juego, que es suyo, que es Las Guerras Maorí. Tenemos un gameplay en mi canal de 4 vídeos, si no recuerdo mal, 3 o 4 vídeos. Esto es un juego muy valiente, distribuido por Legion. Digo valiente porque es un juego hexagonal sobre unas guerras que seguramente muchos de vosotros ni conocíais. Yo, de hecho, pues sí, había oído hablar algo, pero no tenía ni idea. Y me parece súper atrevido, me parece muy valiente el diseñar un juego sobre unos enfrentamientos tan atípicos, ¿no? Tan poco tratados en el mundo del Wargame. Además, fijaros que este enfrentamiento, claro, entre tropas británicas y tropas modernas y tropas pues maorís que van con lanzas, pues claro, es muy asimétrico. Entonces, John Poniske, fijaros que este juego también es muy asimétrico. Estamos hablando de un enfrentamiento entre una potencia de primer nivel a nivel militar y una potencia que era tercermundista. Entonces, John Poniske le gusta mucho diseñar juegos muy asimétricos, y este es un claro ejemplo. Además, aquí tuvo la ayuda inestimable de Nils Johansson en el aspecto gráfico, y este es uno de los juegos más bonitos que tengo en mi ludoteca. Entonces, si estáis interesados, echadle un vistazo a ese gameplay. Entonces, para que veáis hasta qué punto le gusta este tipo de guerras así asimétricas, el juego más reciente suyo, John Poniske, aquí lo tenéis, es La Guerra de Pontiac, la rebelión en la frontera, 1763-66, en Estados Unidos. Le gusta mucho el tema, repito, de las guerras asimétricas y las guerras indias en Estados Unidos. Tiene varios juegos sobre enfrentamientos bélicos en Estados Unidos, y aquí tenéis el último juego, que tiene un componente gráfico muy bueno. Es un juego además que pesa muchísimo, mapa montado. Ha conseguido esta vez un grafista un poquito mejor que el que tuvo en alguno de sus anteriores juegos, porque a veces ha tenido suerte y le han dado un buen diseñador gráfico, pero a veces ha tenido mala pata y hay algunos mapas que son un poquito feotes. Pero bueno, hay que agradecerle a John Poniske su atrevimiento, su valentía para sacar juegos poco tratados, aunque claro, como ocurre muchas veces, el hecho de que sea un buen diseñador no quiere decir que sus diseños sean perfectos. O sea, hay algunos de esos juegos que no acaban de funcionar bien o tienen algunas mecánicas que no acaban de encajar. Pero bueno, repito que creo que es un diseñador que vale la pena tenerlo ahí como referente, echar un vistazo a su trabajo, porque solo por el hecho de que sea valiente e intente traer temáticas poco tratadas, ya me parece que vale la pena tenerlo en consideración. Un aspecto muy chulo a tener en cuenta, yo creo que este es uno de los puntos fuertes del juego, es que este es un juego que no solo es fácil de sacar a la mesa, que además el hecho de que esté traducido, pues seguramente llamará la atención a mucha gente que tiene problemas con el idioma, sino que yo creo que el aspecto más interesante de este juego es que se adapta a todo tipo de personas con problemas de tiempo. Podéis jugar toda la campaña, podéis jugar solo un turno, 2 turnos, 3 turnos, o sea, podéis decir que queréis empezar en el 65 y que queréis terminar en el 69, o en el 68, o en el 67. Ostras, tenemos solo un par de horitas para jugar, pues no sé, si os sabéis bien las reglas, a lo mejor os da para jugar 3 turnos, pues podéis jugar, desplegar, jugáis 3 turnos y se acabó. Entonces, en cada turno tenéis unas condiciones de victoria, que ya hablaremos de ello, si os parece, cuando pasemos de turno, y así pues aprovecho. Aquí tenéis los diagramas de flujo. Claro, como voy a hacer un gameplay, lo lógico es que pensaráis, ostras, pues puedes aprovechar y así explicas cómo funciona el bot. La verdad es que me da mucha pereza. Como yo he jugado y estoy jugando por Basal y he jugado en el club y lo he jugado en multijugador, lo que haré será desdoblarme, porque me parece mucho más ágil, mucho más fácil explicar las reglas desdoblándome e intentando adoptar el papel de cada jugador y hacerlo lo mejor posible. Pero que sepáis que si queréis jugar en solitario, lo que necesitáis es aprender las reglas, que esto lo vais a aprender con mis vídeos, y luego seguir las tablas de flujo. Pero repito que a mí ahora mismo me da mucha pereza. Entonces vosotros haced el trabajo en casa. Si queréis jugar en solitario, yo os voy a explicar las reglas y con eso ya tenéis mucho ganado. Bueno, importante, antes de empezar,
el juego distingue entre bando azul y bando rojo. Pero claro, fijaros que el bando rojo también tiene unidades negras y el bando azul también tiene unidades verdes. Entonces, cuando hablamos de fichas azules y fichas rojas, cuando el juego habla de bando azul y bando rojo, incluye no solo las unidades de ese color, no os lo cojáis a la pie de la letra, sino que incluye a todas las unidades que forman parte de ese bando. O sea, cuando hablamos de bando rojo, no solo hablamos de las fichas rojas, sino también del Vietcong. Y cuando hablamos del bando azul, no solo hablamos de esas fichas que realmente tienen tonalidad azul, sino también de Vietnam del Sur, de estas unidades de fichas de color verde. Esto es importante porque, por ejemplo, mirad, aquí tenéis una regla que dice: modificadores a la tirada, -1 si unidades rojas intentan evadirse de una provincia montañosa. Bueno, pues cuando habla de unidades rojas no lo pilléis literal, no habla solo de unidades de color rojo, sino que también habla de unidades que forman parte del bando rojo, o sea, unidades, por ejemplo, del Vietcong. Bueno, pues vamos a empezar. Entonces, yo lo que he hecho es desplegar como si estuviéramos jugando el año 1965. He utilizado el setup que viene para el inicio de la contienda en ese año. Empieza desplegando primero el jugador azul y luego despliega el jugador rojo. Entonces, el jugador azul tiene más limitado su capacidad para desplegar, porque no tiene capacidad para poder escoger dónde coloca sus fichas. El juego te dice: despliega aquí, haz esto, esto y esto, y punto. En cambio, el rojo sí que te da una indicación muy concreta, pero luego te dice que, por ejemplo, estas unidades que tenemos aquí y estas unidades veteranas que tenemos ahí, las podemos desplegar con bastante libertad a lo largo de la ruta Ho Chi Minh. Esto que veis aquí intermitente, esa línea, es la ruta Ho Chi Minh. De vez en cuando veréis que ahí aparece ruta Ho Chi Minh, por si alguien está muy despistado. Es esa ruta que utilizaba las unidades de Vietnam del Norte para moverse a través de Laos y Camboya. Esto de aquí que veis es Laos, fijaros aquí la frontera, y esto es Camboya. Entonces nos podemos mover, es lo que utilizaban los comunistas para luego infiltrarse rápidamente a cualquier parte de Vietnam del Sur. Claro, Vietnam del Sur es un país muy alargado y esto hacía que hubiera muchísimas filtraciones a través de la ruta Ho Chi Minh. Entonces tenemos como una cierta libertad para desplegar aquí como rojo. Entonces, bueno, yo lo he hecho así y ya entraremos poco a poco en detalles. Entonces, lo bueno es que una vez ha terminado ya de desplegar el rojo, repito que primero empieza desplegando el azul, ahora el azul, en función de cómo ha desplegado el rojo, tiene una pequeña oportunidad de redesplegar, aquí lo pone, redesplegar 5 unidades amigas más sus unidades aéreas navales después del despliegue del otro jugador. Este símbolo no es el equivalente al rojo. Cuando nosotros, como jugador azul, controlamos una provincia, no colocamos un marcador de este tipo. Por ejemplo, aquí veis que no hay ningún marcador, aquí tampoco, aquí tampoco. Esto significa que está controlado por Vietnam del Sur. Punto. Entonces, el hecho de colocar una ficha de color azul indica que no solo está controlada, sino que además la zona está pacificada. Esto es importante a la hora de alguna de las mecánicas que veremos en el entreturno. Entonces, cuando se habla de controlar, ahora mismo, por ejemplo, esta provincia está controlada por Vietnam del Sur, por el azul, por el azul, por el azul. Entonces, para distinguir cuáles lo están de cuáles no lo están, ahí está la bandera roja. Y repito que luego, para algunas mecánicas, es importante el tema de la pacificación. Y la única zona que está ahora mismo pacificada es Saigón, de inicio. Entonces, os estoy explicando detalles importantes a tener en cuenta antes de empezar para que os hagáis una idea de cómo hay que leer el mapa. Fijaros también que el juego está distribuido en zonas. Aquí veis las zonas. Están impresas en la zona de agua. Las zonas son sectores históricos que utilizó el americano para distribuir refuerzos y fuerzas. Entonces, la frontera de las zonas viene marcada por esta línea gruesa roja. Aquí es zona 1, aquí es zona 2, esto es zona 3... y esto es zona 3, la zona 2 es bastante amplia, como podéis ver es de las más grandes. Luego tenemos la zona 3 y luego tenemos la zona 4, que es el delta del Mekong. Luego observa que tenemos también algunas provincias que están marcadas con una línea gruesa marrón. Esto es para indicar que son zonas donde había tribus de montañeses que ayudaban a Vietnam del Sur. Entonces, cuando el jugador rojo intenta evadir un combate, tiene un malus para hacerlo en esta zona, porque las tribus montañesas ayudaban a las tropas internacionales y a las tropas de Vietnam del Sur combatiendo contra el Vietcong y contra Vietnam del Norte. Así que estas son provincias, repito, más difíciles para que el Vietcong y las unidades de Vietnam del Norte puedan evadirse. Luego, fijaros que tenemos otras líneas también de color azul. Esto es para indicar que ahí hay una base americana, que es donde teóricamente tiene que desplegar el jugador americano cuando trae refuerzos. También podemos identificar que esa es una zona con base, porque aparece ahí un símbolo de armas cruzadas. Entonces, si echamos un vistazo aquí, exactamente lo mismo, aquí también tenéis otra base, etc.
Bien, son localizaciones. Es importante para algunas cartas que te dice que tienes que desplegar a lo mejor en una base, o sobre todo para el tema de los refuerzos. Los refuerzos, repito, americanos, sobre todo son las unidades de color azul, aparecen en zonas de este tipo. Entonces, de inicio, el jugador americano, la mayoría de unidades que tiene de color realmente azul son unidades americanas, pero también tiene alguna unidad aliada, como por ejemplo esta unidad de la República de Corea. Para que sepáis qué significa el 2 y el 6, el 2 es la capacidad de combate, en el otro lado tienen menos capacidad, y luego tenemos 6 puntos de movimiento. Entonces, fijaros que esta unidad por defecto empieza en su lado veterano, pero la mayoría de unidades empiezan en su lado no testeado. Entonces, cuando entran en combate y sobreviven, dependiendo de las circunstancias, pueden voltear a su lado veterano, conforme se han fogueado y están más entrenadas. Vietnam del Sur, lo mismo, pero fijaros que en vez de tener 6 puntos de movimiento, tienen un dado. ¿Por qué? Porque no son muy fiables estas unidades. Entonces, cuando queremos mover más de una provincia, tenemos que lanzar un dado y lo que salga en el dado nos indicará cuánto se pueden desplazar. Entonces, vamos a suponer que yo quiero moverme hasta aquí, pues tendría que indicar qué ruta quiero seguir. Por ejemplo, quiero ir aquí, 1, 2 y 3, pues lanzo el dado. Si sale un 1, un 2, pues solo me voy a poder mover una provincia o 2 provincias, no voy a poder llegar donde quería. Entonces, estas unidades, cuando voltean a su lado veterano, tampoco son del todo fiables. Seguimos dependiendo de una tirada para saber si se pueden desplazar o no. Entonces, como veréis que en muchas ocasiones simplemente me muevo una provincia, como siempre con el dado vamos a sacar al menos uno, pues no hace falta entonces lanzar. O sea, siempre vais a lanzar si queréis hacer un desplazamiento más allá de las provincias adyacentes. Las fichas del Vietcong están ocultas, si las giramos podemos ver qué es lo que hay detrás. Entonces, de forma aleatoria, el jugador comunista, el jugador rojo, cuando hace el setup o cuando tiene que colocar unidades del Vietcong, lo tiene que hacer de forma aleatoria. No puede mirar las fichas y coger la ficha del Vietcong que quiera utilizar para colocar en una provincia. Es por eso que ahí colocamos las fichas aquí en esta bolsa y sacamos de forma aleatoria. Ahora bien, yo utilizo el tazo. Entonces, fijaros que por la parte de atrás podemos tener valores muy variados. Podemos tener mala inteligencia, es como un dummy, representa que ahí no hay nadie, y entonces en este caso el jugador americano debería lanzar en una tabla de eventos, que de normal beneficia al jugador azul, es decir, beneficia más al americano que no al comunista. Así que si jugáis como comunista y tenéis fichas de este tipo, tenéis que evitar que estas unidades queden reveladas, que queden detectadas, porque entonces de normal los eventos favorecen, repito, al jugador azul. Así que tenéis que mirar como rojo de evitar que estas fichas tengan que ser volteadas. Luego tenemos fichas que la mayoría de ellas son de valor 1 de combate, valor 1 de movimiento, es decir, el Vietcong tiene poca movilidad. Pero luego tenemos algunas unidades que tienen un poquito más de valor de combate, como por ejemplo esta. Bien, esto, repito, cuando el jugador rojo hace el setup, las coloca sin saber exactamente qué hay. Pero una vez colocadas, el jugador rojo puede coger las fichas y mirar qué es lo que hay detrás, para así tener claro cómo actuar en el caso de que pueda haber un combate o que tengamos que tomar esa decisión que os acabo de decir, de que si sabemos que hay una ficha de mala inteligencia, a lo mejor nos interesa evitar, o sea, huir de la zona, escaparnos, antes de que tenga que ser revelada y que le permita al jugador azul lanzar en la tabla de eventos. Estas unidades son los comandos PATLAO, son las unidades revolucionarias comunistas, es el equivalente al Viet Minh o al Vietcong, pero aquí en la zona de Laos, y estas son las tropas gubernamentales. Entonces, estas tropas de aquí las dirige el jugador azul y estas tropas comunistas, lo que sería el PATLAO, las dirige el jugador rojo. Más adelante, aquí en Camboya, también se va a producir un movimiento revolucionario, los Khmeres rojos, Pol Pot, ya sabéis todo lo que ocurrió, pero sobre Pol Pot sobre todo fue ya casi al final de la guerra de Vietnam, creo que a partir del 75, si no recuerdo mal, pero bueno, los Khmeres rojos entran tarde o temprano aquí en Camboya y se va a producir una situación parecida. Bien, hecha esta presentación, ahora lo que hacemos es empezar la partida, empezamos en el año 65, entonces cuando hablamos de turnos, o lo que todo el mundo conoce como turnos, aquí no se utiliza el término turno, sino se utiliza el término año. O sea, vamos a jugar ahora en el año 65, el año que viene será el 66, etc. Entonces, en cada año tenemos 4 turnos, y cada turno es jugar una carta. Entonces, lo que tienen que hacer ahora ambos jugadores es robar 5 cartas. Y de esas 5 cartas jugaremos 4, y repito que cada una de esas cartas que juguemos será un turno. Como cada año tiene 4 turnos, cuando juguemos 4 cartas con cada jugador, ahí termina el año y pasaremos al siguiente. Entonces el jugador rojo tiene cartas que se dice de color rojo. Son cartas que son más tematizadas, que tienen que ver con el bando de color rojo, con el bando comunista, y entonces de todas las cartas rojas tiene unas cuantas que pone 1969. Estas son cartas que tenéis que aparcar
porque entran en el año 69. Lo mismo el jugador azul, también tiene unas cartas de color azul que están muy tematizadas, las que pone 69 las tenéis que aparcar y las entraréis cuando lleguéis a ese año. Luego, cada jugador también tiene unas cartas que se dice de campaña, son cartas especiales que tenéis que separar del mazo azul, las tenéis que dejar también de lado, porque son cartas especiales que entraremos en detalle, pues no sé si en este vídeo o en el siguiente, seguramente en el siguiente. El jugador rojo también tiene cartas de campaña, fijaros que aquí aparece dónde afectaría esa campaña. Zona 4, os he dicho antes que las zonas están marcadas aquí. Entonces, por ejemplo, podemos jugar una carta de campaña que afectaría a esta zona. Luego tenemos una carta de campaña para la zona 3, es decir, cada zona tiene su propia carta de campaña. Entonces, estas cartas son importantes, pero hay que saber utilizarlas e incluso requiere por vuestra parte un poco de planificación. Entonces, el jugador rojo tiene un poquito más de cartas de campaña porque tiene también las cartas de gran campaña. Son grandes ofensivas, ofensiva de Pascua, ofensiva del TED, que requiere un montón de recursos. Entonces, esto requiere planificación, no podéis jugarla así a bote pronto. Pero luego tenemos un mazo de cartas de color negro. Estas cartas de color negro son neutrales, o sea, tanto las puede jugar un jugador como el otro jugador. Entonces, tenemos un número par de cartas negras. Lo que tenéis que hacer es coger ese mazo y mezclarlo, ir repartiendo cartas hasta que os quedéis sin, de manera que cada jugador tenga la mitad del mazo de cartas negras. Entonces cogéis el mazo de cartas negras y el mazo de color rojo, por ejemplo, para el jugador rojo, y lo mezcláis todo. Yo ya lo he hecho fuera de pantalla, y el jugador azul hace exactamente lo mismo. Coge las cartas negras y las azules, las mezcla y ya tiene montado el mazo. Tenemos una carta negra opcional, que es esta, que hace que el mazo negro sea impar, lo que significa que si entramos con esta carta opcional habrá un jugador que tendrá más cartas negras que el otro, o sea, tendrá una carta más. Yo de momento la he dejado aparte, pero que sepáis que tenéis esta carta opcional. Entonces, fuera de pantalla he cogido 4 cartas de las 5 que tenemos que robar para el jugador rojo. De hecho, las reglas te dicen, tienes que robar 5 cartas, pero antes de robar la quinta carta, primero roba 4. Si te gusta lo que ves, o en función de cómo veas el mazo, decides si la quinta carta la robas del mazo normal o bien robas una carta de campaña. Y esta carta de campaña no se roba de forma aleatoria, así como el resto de cartas, sino que tú coges y dices, ostras, mira, yo quiero hacer ahora una ofensiva, quiero hacer una campaña en la zona 1, que es esa zona de ahí. Pues bien, pues voy a coger la quinta carta, voy a coger esta carta de campaña. Y entonces con eso tendríamos las 5 cartas. Pero esto requiere, por vuestra parte, repito, un poquito de planificación, entonces lo que voy a hacer es no robar ninguna carta de campaña para este primer año, así que robo una quinta carta, que es esta de aquí, roja, y ahora sí, ya tenemos 5 cartas en la mano. El jugador azul va a hacer exactamente lo mismo, debería coger 4 cartas, entonces decide si la quinta roba una carta de campaña o no. No lo va a hacer, así que roba 5 cartas de su mazo, y con ello ya tenemos todo listo para empezar este primer turno. Bien, fijaros que hay algunas cartas que son muy temáticas, recuerdan a películas, veréis que hay muchas cartas que recuerdan a películas famosas de Vietnam, del cine. Entonces vamos a empezar el primer turno, la primera carta, y empieza el jugador rojo. Las cartas podemos utilizarlas por el evento y también incluso por los puntos. Por ejemplo, esta carta, si la juego, me permitiría obtener 5 puntos, pero si utilizo el texto, me costaría 2 de los 5 puntos. PR son puntos de recursos. Estos 5 puntos de recursos, si no quiero utilizar el evento, pues me permitirían hacer 5 activaciones o 5 acciones. Y si quiero utilizar el evento, pues me dejarían con 3 acciones para hacer cosas y debería cumplir lo que pone aquí en el evento. Bueno, vamos a empezar jugando esta carta. Estaba dudando porque tenemos esta carta que está muy bien, que nos permite hacer 5 activaciones. Y el coste del evento es bastante interesante porque en cada ronda de batalla de este año en la que ataques suma un +1 a tus factores de batalla. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto quiero entrar en combate en este primer turno, entonces no sé si podré sacar provecho de esta carta, así que de momento la voy a dejar aparcada, pero vamos a jugar esta de aquí, que es por encima de la valla, cruzando a Laos y Camboya. Fijaros que aquí hay un texto en negro que dice que el evento no se puede jugar si la guerra secreta o campaña X están actualmente en juego. Son unas cartas, son unos eventos, ahora mismo no, esta es la primera carta que jugamos. Entonces, si jugamos el evento, nos dice que al final de tu turno despliega novatas, a su lado novato, todas las unidades amigas de Laos y Camboya que haya en la casilla de recuento de bajas, que es esta casilla de aquí. Claro, esto ahora mismo no me interesa porque no es el caso, no tenemos ninguna baja, o sea que ahora voy a ignorar este texto, no voy a pagar este punto, así que tengo 4 puntos para hacer activaciones. Bien, como primer punto, lo que voy a hacer es activar una unidad
del Vietcong. Entonces lo que vamos a hacer es activar esta unidad que tenemos aquí en la frontera de Camboya. Activo esta unidad que se desplaza a esta provincia. El Vietcong, fijaros que no tiene, así como el resto de unidades, no tiene un movimiento determinado. Entonces, cuando activamos una unidad del Vietcong, las unidades del Vietcong solo se pueden desplazar a una zona adyacente. No podemos movernos más allá. Y también, muy importante, cuando activamos una unidad del Vietcong, solo podemos activar una unidad del Vietcong por carta. Es decir, como he activado esta unidad, ya no puedo hacer más activaciones de ninguna otra unidad del Vietcong que haya en el mapa. Y es más, no puedo gastar ahora otro punto para activar de nuevo esta unidad y volver a moverme. No lo puedo hacer. Una unidad del Vietcong solo se puede mover una vez y solo podemos activar una unidad del Vietcong por carta. Así pues, lo que hemos hecho es gastar ese punto para hacer esta primera activación. O sea, fijaros, lo que hacemos con los puntos es declarar qué zona queréis activar y luego nos movemos. Esto gastaría un primer punto. Un segundo punto, vamos a activar esta provincia, no para movernos, porque os acabo de decir que no es posible, sino para que esta unidad coloque un marcador de control, un marcador de color rojo en esa provincia. Entonces, cuando tenemos una unidad del Vietcong en una provincia y no hay tropas enemigas, automáticamente el gasto para cambiar el control político es automático. El Vietcong consigue cambiar el control de la provincia de forma automática sin tener que lanzar ningún dado. Como tercer punto, activo esta provincia. Fijaros que esta provincia es Vietnam del Norte. Vietnam del Norte es como un refugio seguro, es donde normalmente despliegan las unidades rojas, las unidades de Vietnam del Norte. Y aquí de normal podemos romper el límite de apilamiento. El límite de apilamiento para el rojo son 4 unidades de infantería rojas, más 2 unidades del Vietcong, que como mucho puede haber 2 por zona, más una unidad de artillería o una unidad de tanques, que son unidades de apoyo. Aquí tenéis una unidad de artillería, es una unidad de apoyo, que estas no pueden testearse en combate y pasar a veteranas. O sea, son unidades que están en la retaguardia, dan un apoyo artillero. Entonces, cuando activamos aquí en Vietnam del Norte, si hacemos una activación para mover tropas, podemos activar respetando o teniendo en cuenta que como mucho podemos activar ese límite que os acabo de decir que hay en el tema del apilamiento, es decir, 4 unidades de infantería rojas, si hubiera 2 unidades del Vietcong, 2 unidades del Vietcong y unidades de apoyo. Si aquí tuviéramos, por ejemplo, 6 unidades de infantería rojas, yo solo con el punto puedo activar a 4, porque es el límite de apilamiento de las unidades de infantería rojas. Entonces aquí podemos activar a todo este stack, que es lo que voy a hacer, y nos vamos a mover con todas estas unidades aquí. Entramos en esta provincia. En cambio, el jugador azul, su límite de apilamiento son 4 unidades de infantería, ya sean de Vietnam del Sur o americanas o de fuerzas internacionales, y luego también una unidad de artillería, una unidad naval, una unidad aérea, etc. Bien, esto ha costado un punto de movimiento entrar aquí, pero fijaros que si yo quisiera también podría hacer que estas unidades siguieran moviéndose y entraran aquí para combatir, porque tienen 4 puntos de movimiento. Así que podríamos haber gastado un punto para movernos y un segundo punto para entrar aquí. Pero de momento no lo voy a hacer, lo que hago es reforzar esta posición. Y luego con el cuarto punto lo que hago es activar esta provincia fronteriza y decido, estaba pensando si dividir esfuerzos, pero no, vamos a entrar aquí y decido reforzar esta provincia moviéndome un punto. Y esto terminaría esta carta. Entonces, cuando jugamos una carta, aparte de los puntos, tenemos unos puntos que están en reserva, que son estos puntos de recurso de reserva. Yo podría ahora, con cada carta que jugamos, cada jugador puede jugar los puntos de la carta y adicionalmente puedo gastar un punto de recurso, como un comodín. Yo puedo decir que quiero ahora gastar un punto más para hacer otra acción. Bien, no lo voy a hacer porque estos puntos van muy solicitados y ya veréis que tienen muchos usos. De momento no lo hago, pero que sepáis que lo podéis hacer. Es más, vamos a suponer que yo no tengo claro qué quiero hacer con alguno de estos puntos que he conseguido por la carta y decido guardarlo. Si lo guardo, vamos a suponer que guardo un punto, pues subiríamos esto a 3. ¿Que quiero guardar más? Pues guardo. Esta carta queda descartada, es decir, la apartamos, como si ya se hubiera jugado. Veréis que hay algunas cartas que te dice que si juegas por el evento, entonces quedan eliminadas para el resto de la partida. Como es lógico, esto ocurre en muchos juegos dirigidos por cartas. Bien, no es el caso, queda descartada. Entonces, perdonad, os recuerdo que había la opción, lo comenté y luego no lo hice, de que podíamos redesplegar hasta 5 unidades del jugador azul antes de empezar la partida, y yo me puse a hablar y me he despistado. Entonces sí que quería hacer algún pequeño redespliegue. Entonces me permitís, estas 4 unidades las quería redesplegar aquí. Así que simplemente es un pequeño ajuste, pero quería ir a por esta provincia, así que hago eso. Bien, ahora sí, vamos a empezar con el jugador azul,
que tiene 5 cartas bastante potentes. Fijaros que los valores pueden oscilar de 2 a 5 puntos y que también tenemos eventos que pueden interesar. Hay algunas de estas cartas, como esta, que es de respuesta. Se puede jugar para conseguir estos puntos, por ejemplo, ahora, pero también se puede jugar por el evento si se dan las condiciones que se explican aquí. Es como una carta de respuesta. Normalmente respuesta significa que a lo mejor se juega en un momento concreto o se juega durante el turno del otro jugador si se dan una serie de condiciones. Algunas de estas cartas de respuesta, por ejemplo, se pueden jugar durante un combate. Dan algún bonus, etc. ¿Ves? Por ejemplo, esta es Platoon, haciendo mención a la película. Júgala tras una ronda de batalla con aliados supervivientes. El rojo pierde una unidad, tú pierdes una unidad con una tirada de dado de 1 a 3, puede repetir el proceso mientras tenga supervivientes. El rojo puede intentar evadirse después de cada tirada y roba una carta. O sea, esta es una carta de respuesta que se puede jugar si se produce una ronda de batalla con aliados, es decir, con tropas amigas que han sobrevivido al combate. Bien, el jugador americano decide jugar esta carta. Nos da 5 puntos, es William Westmoreland, comandante de las fuerzas estadounidenses en Vietnam del Sur hasta 1969, reemplazado por Creighton Abrams. No se puede jugar después de 1969, así que ojo con esto, porque claro, si fue reemplazado en el 69, pues claro, esta carta pierde sentido. Vamos a jugarla por el evento. Esto nos restará 2 de los 5 puntos, pero fijaros lo que permite. Westmoreland apela al Congreso, despliega 3 unidades de infantería de Estados Unidos que estén fuera del mapa en cualquier provincia de Vietnam del Sur que tenga una base estadounidense juntas o separadas. O sea, podemos desplegar las unidades juntitas o separadas. Recordad que las bases son estas zonas de color azul. Y claro, el problema es que tenemos que respetar los límites de apilamiento. Entonces, fijaros, aquí tenemos 3 unidades, aquí puedo desplegar solo una, porque si despliego una más estaremos sobreapilando. Tampoco puedo desplegar porque ya tenemos 4 unidades. Aquí tenemos 3 en Saigón. Entonces decido desplegar una unidad más aquí. Ya serían 4, ya estaríamos al máximo. Y luego vamos a desplegar otra unidad más y la vamos a desplegar aquí. Y lo podemos hacer porque esta es una unidad de apoyo aéreo, son helicópteros. Así que son 4 unidades terrestres más unidades de apoyo, en este caso helicópteros. Bien, con esto cumplimos el evento y ahora nos quedan 3 de los 5 puntos para hacer acciones. Vamos a empezar gastando el primer punto para activar esta provincia, pero antes de ver qué es lo que quiero hacer aquí, vamos a aprovechar que tenemos esta base aérea con una ficha azul. Esto aparece por despliegue de setup. En el siguiente turno, por ejemplo, el americano recibe una unidad más de este tipo. Entonces, estas unidades sirven para bombardear. Es el poder aéreo del jugador americano. Entonces, gastar estas fichas que están ahí disponibles es gratis. Y esto lo que nos va a permitir es intentar causar bajas aquí antes de entrar con esas tropas. Entonces, lo que hacemos es lanzar en esta tabla ataque a tierra con bombarderos. Y cuantas más unidades enemigas haya, más fácil es que consigamos alguna baja. Este 2, este 1 viene a indicar el número de unidades enemigas que se perderían. Entonces, como hay 5 unidades, hay que contar la unidad del Vietcong, aunque esté oculta. Como hay 5 unidades, solo un 6 fallaría la tirada. O sea, tenemos bastantes opciones de provocar una baja y un resultado de 1 sería muy bueno. Entonces, si sale este resultado, no solo perderíamos una unidad como rojo, sino que la R es un coste que hay que pagar o bien en puntos de recurso que tengamos en la reserva o bien pagando una unidad adicional. Es decir, aquí el rojo debería eliminar 2 unidades o bien elimina una unidad y baja un punto los recursos que tenga acumulados. Bien, pues vamos a lanzar. Hay que mirar de evitar sacar un 6, pero mirad, ha salido un 1. O sea, ese resultado especial de 1R. Esto significa que el rojo debe perder una unidad y ahora tiene que decidir si pierde una unidad más o decide perder un recurso. No quiero perder más unidades, bajo esto un puntito. Bien, pues con esto ahora, que ya hemos hecho ese bombardeo, lo que hacemos es, primero, esta unidad que ha quedado eliminada va aquí al recuento de bajas. Se coloca ahí. Si la unidad eliminada fuera veterana, da igual, la giramos, porque cuando entre como reemplazo, como refuerzo, lo hará también por su lado no testeado. Entonces ahora lo que hacemos es girar este marcador para indicar que este avión ya ha sido utilizado. O sea, no vuelve aquí y vuelve a estar disponible, sino que ahora ya queda volteado y no volverá a esa casilla fresca hasta que pase el siguiente año. Así que ojo con utilizar estos aviones, buscar el momento correcto para utilizarlos. Un efecto de este bombardeo que hemos hecho aquí es que si ahora hubiera alguna unidad que quiere atravesar la provincia para seguir moviéndose, entonces pagaría un punto adicional de movimiento. Es decir, vamos a suponer que aquí tuviéramos ahora estas 3 unidades y yo decido activar como rojo para moverme aquí. Pues pagaríamos un punto por entrar, otro punto por entrar, más 1 por atravesar una provincia donde hay un bombardeo. O sea, pagaríamos 3 puntos de movimiento en total.
Pero aquí, como ya empezamos en una provincia bombardeada, si me quiero mover aquí no la estoy atravesando, así que no incrementaríamos el coste. Ahora sí, recordad que he gastado un punto para activar esta zona, entonces lo que hacemos es entrar aquí, gasto un punto de movimiento. Fijaros que no hace falta lanzar por estas dos unidades, porque al menos en el lado vamos a sacar siempre un 1. En el caso de que tuviéramos que lanzar, vamos a suponer que estuviéramos a 2 de distancia, vamos a suponer que estuviéramos aquí y quiero moverme aquí y aquí. En este caso, tenemos que indicar qué ruta queremos seguir para llegar hasta esa zona y entonces lanzamos, pero no lanzamos un dado por cada unidad, sino que como todas se están moviendo hacia la misma zona, estas dos sobre todo son las que se mueven a la misma zona, solo hacemos una tirada y esa tirada determina qué movimiento tienen ambas unidades. No obstante, cuando activamos una zona, no estamos obligados a mover todas las unidades hacia el mismo lugar. Yo podía coger y decir que esta unidad se mueve aquí, que esta se mueve aquí y que esta intenta entrar aquí, por ejemplo. Entonces, si vamos por rutas distintas, entonces ahí sí que cada unidad tiene que lanzar su tirada particular. En todo caso, como empezamos adyacentes, no hace falta lanzar, entramos. Entonces aquí vamos a ver una de las virtudes del Vietcong. El Vietcong, aparte de que está oculto, no sabemos lo que hay, tiene la capacidad para emboscar a cualquier unidad enemiga, cualquier grupo que entre en la provincia. Entonces el jugador rojo echa un vistazo y comprueba si le interesa o no, si quiere o no, no está obligado a emboscar. Entonces cuando emboscamos, no podemos decidir emboscar con una unidad que sea de mala inteligencia. Entonces, claro, si yo digo, por ejemplo, que aquí no quiero emboscar, a lo mejor otro jugador piensa y dice, ostras, pues a lo mejor ahí hay una mala inteligencia. O a lo mejor es que el jugador rojo prefiere mantener todavía la ocultación de la unidad del Vietcong. Bien, en este caso, el jugador rojo decide desvelar qué unidad hay, es una unidad de combate, y decide hacer una emboscada. La emboscada es muy sencilla. Si la unidad del Vietcong tiene un punto de fuerza, lanza aquí arriba. Fijaros que los resultados pueden también afectarle negativamente a la unidad del Vietcong. Si saca un 1, el atacante quedará eliminado. Si sale un 5 o un 6, conseguimos eliminar una unidad del jugador azul. Si el Vietcong tuviera valor 2, recordad que hay algunas unidades que tienen valor 2, entonces es más fácil causar bajas al enemigo. Bien, aquí tenemos una unidad que solo tiene un punto de fuerza, así que lanzamos y tenemos que buscar ese 5 o 6 que sería lo ideal. Pues ha salido un 6, pues perfecto, la emboscada ha ido genial, esto elimina una unidad enemiga y quien decide qué unidad pierde es el jugador que recibe los daños, nunca es el otro jugador. Entonces el jugador azul decide perder una unidad de Vietnam del Sur y esta unidad se va aquí. Entonces cuando hay un combate en el que la emboscada sale con éxito y se pierde alguna unidad, el jugador que recibe la emboscada puede conseguir girar una de sus fichas a su lado veterano. Entonces decido utilizar esta unidad, girarla, conforme está testeada en combate debido a esa emboscada. Repito que esto solo ocurre si hubiera bajas. Si no hubiera habido bajas, entonces no giramos. Bien, ahora está gastado un punto, este punto para activar aquí y entrar en esta zona. Entonces, si yo ahora quiero, por ejemplo, activar aquí, para mover refuerzos, porque considero que esta baja que he sufrido me va a penalizar, yo puedo ahora decidir activar y mover las unidades que quiera hasta aquí. Pero claro, si activo unidades de Vietnam del Sur van a tener que lanzar para ver si realmente llegan aquí. En cambio, la unidad americana sí que podría llegar sin problemas. La cuestión es que al llegar aquí, de nuevo el jugador del Vietcong podría emboscar. Es decir, la unidad del Vietcong puede emboscar a cualquier agrupación que entre desde cualquier dirección a esta provincia. La unidad del Vietcong no tiene por qué estar oculta para emboscar, es decir, el hecho de que hayamos revelado aquí ahora lo que permite es saber qué es lo que hay, y eso también va a hacer que el jugador rojo, cuando tenga que decidir entre las bajas que pueda sufrir por el combate, le va a permitir poder eliminar la unidad del Vietcong antes de eliminar las unidades rojas. En cambio, cuando la unidad está oculta y hay un combate, si tiene que decidir, o por ejemplo hay un bombardeo y tiene éxito, si la unidad está oculta, las bajas primero hay que cogerlas de las unidades rojas antes que las unidades ocultas. Pero como esta unidad ya no está oculta, pues aquí ahora el jugador rojo puede decidir cualquier baja, asignarla a las unidades rojas o a la unidad del Vietcong. En todo caso, el hecho de que esté revelada no implica que no pueda emboscar. O sea, no es un requisito estar escondido para emboscar. Las unidades Vietcong pueden emboscar tanto si están mostradas como si no lo están. Así que si yo ahora activo aquí para llevar refuerzos, esta unidad puede volver a emboscar. Entonces decido gastar ahora un segundo punto para entrar en combate. Entonces, cuando entramos en combate, las unidades que defienden pueden decidir retirarse, evadirse o quedarse.
es una cuestión de ver si tenemos alguna carta de respuesta como jugador rojo que nos permita dar algún bonus, pero fijaros que no tenemos ninguna carta de respuesta. En cambio, el jugador azul tiene la carta Platoon, pero claro, esto el otro jugador no lo sabe. Entonces, siempre tenemos esta alternativa. Bien, el jugador azul ha decidido entrar en combate, el jugador rojo tiene que decidir si quiere evadirse. Entonces, si queremos evadirnos, podemos decidir si queremos evadirnos con todo el mundo, o si queremos evadirnos solo con el Vietcong, o queremos evadirnos con todas las unidades rojas. O sea, podemos decidir cómo lo queremos hacer. Entonces, cada unidad, el Vietcong, tiene como su propia tirada independiente del resto de unidades. Aquí tenéis la tabla de evasión. Si el Vietcong está boca abajo, es más fácil tener éxito en la evasión. Fijaros que entonces con un 3 hasta 6 en la tirada conseguiríamos evadirnos. En cambio, como está boca arriba, tendría que sacar un 4, un 5, un 6 para evadirse. Luego, el resto de unidades, fijaros que se agrupan. Como aquí hay 3 unidades rojas, pues entonces las 3 unidades rojas lanzarían aquí. Cuantas más unidades hay, es más difícil evadirse. Entonces, lo importante es que si queremos evadirnos con todo el mundo, aquí no tenemos que sumar y decir que hay 4 unidades. No, no es correcto. Lo que hay es una unidad del Vietcong, que está boca arriba, y luego tenemos 3 unidades rojas. Entonces, las unidades harían tiradas independientes, diferentes. Bien, el jugador rojo decide no evadirse. Vamos a suponer que quisiéramos hacerlo, o que quiero retirarme con el Vietcong. Bien, pues entonces lo que hacemos, simplemente, repito, es lanzar aquí. Y hay un modificador. Tenemos un -1, es decir, el -1 afecta negativamente, porque hace que la tirada vaya hacia la izquierda, afecta negativamente al jugador, en este caso rojo. ¿Por qué? Bien, tendríamos un -1 si unidades rojas intentan evadirse de una provincia montañosa. ¿Esta es una provincia montañosa? Sí. ¿Veis? Aquí están las tribus de montaña que ayudaban a Vietnam del Sur y a los americanos. Entonces, si queremos evadirnos, pues por ejemplo, si la unidad Vietcong que está boca arriba quiere evadirse, como tiene un -1, realmente tendríamos que ir a 5. Un 4 sería al final un 3, fallaríamos. Ese es el modificador que tenemos que tener en cuenta, ese es el problema de intentar evadirse en estas provincias. Entonces decido no evadirme como rojo, así que vamos a entablar combate. Bien, para la secuencia de batalla es muy sencilla. Las unidades defensoras pueden intentar evadirse, no lo hemos hecho. Revelar cualquier unidad del Vietcong oculta. Aquí porque esta unidad ha decidido emboscar, pero vamos a suponer que hubiera decidido no emboscar. Pues ahora, como no evade el combate, no se va, y sí que hay un combate, pues entonces giraríamos para revelar la unidad. Pero como la unidad ya estaba revelada porque ha emboscado, pues no hay problema. Si no quedan unidades defensoras en la batalla, cancelar la secuencia de batalla y el atacante no gasta el recurso gastado para declarar el combate. Es decir, si yo declaro un combate y ahora el jugador rojo hubiera conseguido evadirse, al final no se produce un combate, con lo cual recupero el punto que he gastado para declarar el combate. Si el azul está atacando, las unidades aéreas navales pueden reaccionar, pero debe haber tanto unidades rojas como azules en la provincia. Bien, sí que lo hay. ¿Qué significa esto de reaccionar? Esto significa que esta unidad naval, si estuviéramos combatiendo en una provincia costera, que estuviera tocando la costa, esta unidad podría reaccionar, vamos a suponer que el combate fuera aquí, y participaría en el combate, haciendo apoyo artillero costero. Pero aquí no lo podemos hacer porque es una provincia que no está en la costa. Pero aquí tenemos un helicóptero. Entonces este helicóptero está, fijaros que hay un 3 aquí, está a 3 zonas, 1, 2 y 3. Así que puede reaccionar, este 3 indica el rango de alcance, podemos reaccionar, hacer 1, 2 y 3 y traerlo aquí para apoyar el combate. Entonces recordad que cuando entramos en una provincia, el Vietcong puede emboscar, pero las unidades del Vietcong emboscan a las unidades de tierra, nunca van a emboscar a unidades navales ni a unidades aéreas, así que esta unidad no recibe ninguna emboscada. Bien, pues esto es un apoyo que nos va a venir de coña para compensar la baja que hemos sufrido. Y ahora lo que hacemos es que cada jugador suma factores, lanza un dado y consulta la tabla de batalla. Ahora es el momento en el que si alguno de los jugadores tiene una carta, puede utilizarla para conseguir algún bonus o algún resultado especial. El combate siempre se produce a la vez, pero veréis que hay algunas cartas que permiten que uno de los jugadores lance primero y aplique los resultados antes que el otro, por ejemplo. Bien, aquí el jugador azul tiene una carta de respuesta que la he leído antes, pero hay que jugarla tras una ronda de batalla. Entonces, claro, esto no la puedo jugar de momento ahora, hay que esperar. Y tampoco estamos obligados, esto es si queremos. Entonces, vamos a combatir aquí. ¿Cómo funciona? Ambos bandos lanzarán a la vez, pero vamos a empezar con el jugador azul, aquí serían 2 puntos, más 2, 4, 5 y 2, 7. 7 puntos más una tirada de dado. Lanzo el dado azul y sale un 5. Bien, pues serían 12 puntos.
en total, 7 más 5. Entonces 12, fijaros aquí tenemos para el rojo y para el azul. El azul tiene una tabla más amable. 12 permite causar 2 bajas al enemigo. Bien, antes de quitar esas 2 bajas, el rojo tiene que lanzar. El combate es a la vez. A no ser que jugáramos, repito, alguna carta que nos permitiera aplicar el resultado antes. Aquí tenemos 1 y 1, 2, 3, 4. Lanzo el dado, sale un 3, es un 7. Bien, un 7, una baja para el jugador azul. Entonces el jugador azul decide perder esta unidad, que se va aquí al recuento de bajas, y el jugador rojo tiene que perder 2 unidades. Entonces, como esta unidad del Vietcong ya está girada, podemos cargar sobre ella. Decido cargar sobre ella y cargar sobre una unidad regular. Si no estuviera girada, de hecho aquí es imposible que no lo estuviera, porque como tiene que combatir, ha habido un combate, sí o sí estaría girada. Pero repito que en el supuesto de que las bajas fueran debido a un bombardeo y estuviera la unidad oculta, entonces ahí sí que no puedo cargar sobre la unidad del Vietcong, a no ser que estuviera girada. Estas 2 unidades entran aquí. Bien, si seguimos la secuencia de batalla, promocionar la infantería novata a veterana. Las unidades que no fueran veteranas, estas 2 ya lo son, que no fueran veteranas, pueden promocionar debido al combate. Entonces podemos promocionar tantas unidades como unidades enemigas había antes de aplicar las bajas. Entonces, como aquí había, de hecho, 4 unidades, si ahora tuviéramos aquí alguna unidad no veterana, la podríamos girar. El jugador rojo, como se ha enfrentado a 3 unidades enemigas y una de ellas ha quedado eliminada, puede promocionar y estas 2 unidades pasan a veteranas. O sea que aquí se ha complicado un poquito la cosa. Si el azul está defendiendo, las unidades aéreas navales pueden reaccionar, pero debe haber tanto unidades rojas como azules. O sea, fijaros que si estamos atacando podemos reaccionar antes de lanzar los dados, pero si estamos defendiendo, ahora es el momento en el que podríamos intentar reaccionar con las unidades navales y aéreas. Pero claro, aquí estábamos atacando y ya hemos reaccionado antes de lanzar los dados. El defensor puede reforzar desde provincias adyacentes gastando un punto de reserva por provincia. O sea, vamos a suponer que el rojo tuviera aquí ahora unidades. Por ejemplo, tuviera 2 unidades. Pues yo ahora puedo decidir como rojo que quiero reforzar esta provincia, gastaría un recurso de la reserva, de ahí, y entonces activaría esas unidades para moverlas y reforzar. Entonces no va a hacer esto el jugador defensor. Entonces es importante tener claro esta secuencia, porque hemos terminado una ronda de combate. Si ahora el jugador azul quiere volver a combatir, tiene que volver a gastar un punto. O sea, una vez hemos declarado un combate, esto nos permite validar una ronda de combate. Pero si queremos seguir insistiendo, tengo que volver a gastar otro punto. Entonces, antes de que el americano declare si quiere hacer otra ronda de combate, el defensor tiene que decidir, sin que sepa qué es lo que va a hacer el otro jugador, si quiere realmente activar unidades y reforzar esa provincia. Entonces, ahora que sí, ya ha terminado la secuencia de batalla, que el jugador rojo decide no reforzar esta provincia, ahora es cuando podemos jugar esta carta de Platón. Júgala tras una ronda de batalla con aliados supervivientes. El rojo pierde una unidad. Tú pierdes una unidad si al lanzar el dado sale de 1 a 3. Entonces, claro, esto te permite hacer como una ronda de combate adicional en el que pueda haber bajas, pero sin gastar puntos, o sea, simplemente por el hecho de utilizar la carta. Vamos a jugarla. Entonces, esto permite eliminar una unidad enemiga, pero ahora tengo que lanzar para ver si esto ha provocado, hay un 50% de posibilidades de que esto también provoque las bajas entre mis tropas. Si saco de 1 a 3, pues pringo. Ha salido un 2, pringo. Bien, pues vamos a coger la unidad de la República de Corea y la coloco aquí. Entonces ahora podemos seguir insistiendo. Fijaros que el juego nos dice que podemos repetir el proceso mientras tenga supervivientes. El rojo puede intentar evadirse después de cada tirada. Bien, el rojo le interesa evadirse. Quizás aquí ahora sí que nos interesa evadirnos. Porque incluso si hay una futura ronda de batalla, el rojo lo tiene un poco complicado. Fijaros, el rojo con 2 puntos, para realmente conseguir algo positivo debería sacar al menos un 4 en el dado. En cambio el americano lo tiene más fácil, porque ahí tiene 2 y 2, 4. Con una tirada mínima ya conseguiría algún resultado positivo. Entonces el jugador rojo aquí decide evadirse, y entonces vamos a ver cómo funciona. La evasión sería una unidad, pero tenemos un -1 porque es una provincia montañosa. Fijaros aquí hay una L para indicar que fallo si el intento de retirada es el Laos o Camboya, éxito en Vietnam del Sur. Bien, pues vamos a lanzar, tenemos un -1 a la tirada, salido un 5, -1 es un 4, creo que es un buen resultado. Con éxito conseguimos evadirnos a pesar del -1. Entonces esta unidad se puede retirar y lo tiene que hacer a una provincia donde no haya unidades enemigas y que esté controlada. Por ejemplo, esta unidad no puede retirarse aquí porque esta no es una provincia controlada por el jugador rojo. Se puede retirar aquí, o se puede retirar aquí, o se puede retirar aquí. Decido retirarme aquí.
aquí terminaría esta carta de Platoon, la hemos jugado, quedaría descartada, pero fijaros que al jugarla nos permite robar una carta. Así que la descartamos y lo que hago es robar una carta, aquí está, que sale Misión Fipo. Bueno, recordar que he gastado 2 puntos para este evento de traer refuerzos, me quedaban 3, entonces he gastado 1 para activar esta provincia y un segundo punto para entrar en combate, me queda solo 1 punto. Con el punto que nos queda lo que vamos a hacer es activar esta provincia, vamos a dejar aquí una pequeña guarnición y vamos a mover estas 2 unidades y esta unidad de aquí. Entonces recordad que cuando entramos en una provincia con una unidad del Vietcong, el Vietcong puede intentar emboscar si el jugador lo quiere, no está obligado. Entonces voy a echar un vistazo porque muchas de estas fichas no tengo ni idea de lo que hay. Entonces, bueno, después de echarle un vistazo, decido que no quiero emboscar, por el motivo que sea. Entonces este punto que hemos gastado lo único que permite es activar y movernos. El hecho de entrar en la provincia no significa que entramos en combate. Recordad que tenemos que gastar 1 punto para entrar en combate. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que yo ya he jugado los 5 puntos. Ya he gastado el punto que me quedaba, el tercero, para hacer esa activación. De manera que aquí acabaría, teóricamente, esta carta. Pero lo que vamos a hacer es recordar que, aparte de jugar la carta por los puntos, siempre podemos gastar 1 punto de la reserva para hacer una activación adicional, y lo vamos a hacer. Entonces decido que quiero activar de nuevo esta provincia para establecer un combate y acabar con el Vietcong. Entonces el jugador del bando comunista decide que no se va a quedar ahí con esa unidad, que va a intentar retirarse. Entonces esta no es una provincia montañosa, lo cual significa que no hay ningún malus. Entonces el jugador Vietcong está boca abajo, no está revelada la unidad, así que tiene bastantes posibilidades de evadirse. Fijaros, es más fácil que si estuviera boca arriba. Lanzamos el dado, ha salido un 3, pues lo consigue, se evade. Así que esta unidad consigue marcharse, pero claro, tal como os he explicado, no puede retirarse a una provincia que no controle. Es decir, la prioridad siempre es buscar una provincia adyacente que esté controlada. Si aquí, por ejemplo, tuviéramos una bandera, pues esa sería la provincia donde nos tendríamos que retirar. El problema es que aquí no está controlado todo esto por el jugador comunista, entonces tiene que buscar una provincia que haya más allá segura. Claro, la segura es esta, así que aquí nos retiraremos en esta dirección. Bien, pues nos retiramos. Esto significa que aquí no ha habido combate. Recordad que cuando no hay combate, el punto que has gastado para activar y declarar el combate se recupera. Entonces lo que vamos a hacer es ese punto que hemos recuperado, que de hecho es el que he utilizado con los puntos de reserva, lo que vamos a hacer es recuperar el control de esta provincia. Cuando intentamos recuperar el control, si tenemos una unidad del Vietnam del Sur, este proceso es automático. Así que quitamos este marcador y nos permite pasar a controlar esa zona. Ahora sí, con esto ya hemos terminado el punto de reserva, hemos jugado los puntos de la carta y aquí terminaría este primer turno del jugador azul. Entonces, como llevamos ya unos 50 y pico de minutos, ha sido un vídeo bastante largo. Lo dejo todo aquí, espero que no os haya aburrido demasiado, que haya servido como una primera toma de contacto interesante para vosotros con el juego. Os invito al siguiente vídeo donde acabaremos este primer año del 65 y seguramente hablaré de cómo funciona el entreturno. Así que nada, os invito al siguiente vídeo. Un placer.